canal digital. Soy Alfonso Zambrano Pasquel y yo manejo en Pensamiento Crítico este segmento que es el Foro Latinoamericano de Política Criminal. Hemos tenido el privilegio, sin duda importantísimo, de contar con queridos amigos, profesores, todos, como el profesor Miguel Favaroto de Argentina. Luego nos acompañó el profesor Fernando Tocora de Colombia, y hoy es muy, pero muy grato contar con un querido amigo también, el profesor Luis Miguel Reina Alfaro de Perú. Es un académico de reconocidísimo prestigio que honra sin duda al Foro Latinoamericano de Política Criminal. En esta propuesta de pensamiento crítico, y como yo digo, pretendemos hacer un pensamiento crítico constructivo. Esa es la finalidad de nuestra propuesta. Así que bienvenido al querido profesor y amigo Luis Miguel Reina Alfaro. Vamos a tener la posibilidad de conocer algunos breves rasgos del currículum vitae del profesor Reina Alfaro. Luis Miguel Reina es abogado por la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. Maestro en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Ciencias Forenses y Criminalística del INEG, en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en Nicaragua y Panamá. Profesor fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica y director científico del Máster en Cumplimiento Normativo, Transparencia y Buen Gobierno organizado por la Universidad Juan Pablo II y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Managua, Nicaragua. Conferencista habitual en diversas universidades peruanas y en países como Alemania, Ecuador, España, Honduras, México y Nicaragua. Autor de libros y artículos científicos de la especialidad publicados en Perú y en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Nicaragua. Destacan títulos de Derecho Procesal Penal, la defensa del imputado, victimología y victimodogmática, entre otros. Pues bien, el profesor Luis Miguel Reina Alfaro, cuando conversamos, nos hizo la propuesta de un tema sugerente en el ámbito de la criminología, que es hablar sobre el miedo al delito. Yo recuerdo un autor muy leído en este tiempo, Byung-Chul Han, en Infocracia. Incluso dice que muchos políticos importantísimos se alimentan también de los fake news o noticias falsas. Además que esto puede motivar a veces este temor o miedo al delito, y cuando conversamos con algún invitado, incluso asambleísta, le decimos que no se deje seducir por la idea de que ante el temor o miedo al delito, pues la primera respuesta va a ser pretender aumentar las penas o llegar a ámbitos donde se quiere procesar disminuyendo la edad de la imputabilidad penal a los jóvenes delincuentes. Eso va muy de la mano con el miedo al delito. Ahora, vivimos realidades importantes y voy a recordar en cifras al año 2024. Ecuador representa en la región el país más violento, con 38.8 muertes violentas por 100.000 habitantes. Venezuela 26.2 muertes violentas, Colombia 24.4, Honduras 25.3, Brasil 21.1. Pero destaco que en el caso de El Salvador representa un 1.9, más allá que en lo personal no legitimamos la conducta depredadora de derechos humanos del presidente Bukele. Pero la realidad es que El Salvador tiene el índice de menor violencia en toda la región. Eso no significa que haya una gran bonanza, por si acaso, porque en inversión, tanto Ecuador como El Salvador son los países de menor inversión en toda la América hispanoparlante. Y aquí hay que sentir una sana envidia porque incluso sin estar dolarizados, países como Chile, como Colombia y como Perú tienen un gran crecimiento económico. Pero para hablar de lo que nos convoca, hay que recordar que en términos de estos indicadores de muertes violentas por 100.000 habitantes, en la región, El Salvador tiene 1.9, Bolivia 3.0, Argentina 3.8, Chile 5.5, Perú 6.0. Y reitero lo que
conversé hace unos días con el profesor Reina Alfaro, cuando aceptó generosamente ayudarnos en esta conversación, que me decía que puede ser que ese sea el índice de muertes violentas por 100.000 habitantes, lo cual significa primero hay que estar muy prevenido, que no es que el índice de criminalidad sea tan poco significativo como parece. Advertencia que también nos hizo el profesor Favaroto y el profesor en su momento Tocora de Colombia. Y lo otro, también el nivel de violencia que puede experimentar Perú, que no responde necesariamente al porcentaje de muertes violentas por 100.000 habitantes. Y para darle paso al profesor Reina Alfaro, voy a recordar que Estados Unidos, donde se aprecia que hay un nivel de violencia creciente en escuelas, colegios, niños asesinados, etcétera, pero Estados Unidos no llega a 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. No obstante, que Estados Unidos, con aproximadamente 300 millones de habitantes, tienen en manos de civiles alrededor de 320 millones de armas. O sea, no hay control de armas, un gran negocio de las armas, sin duda que sí, pero no se refleja en los indicadores de muerte violenta por 100.000 habitantes. Con esa necesaria introducción, el profesor Leonardo Alfaro un poco nos va a comentar sobre este miedo al delito. ¿Es una, en verdad, realidad criminológica o es una herramienta de manipulación, incluso mediática? Y con eso le doy paso al querido amigo Luis Miguel Reina Alfaro. Adelante, Luisito, te escuchamos. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes con todo el público que te acompaña. En primer lugar, agradecerte la invitación y felicitarle particularmente por esta iniciativa de debate científico, pero además un debate científico orientado a la solución concreta de problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y quiero quizás iniciar con este primer dato, ¿no? Nuestra sociedad, ¿no? Porque lamentablemente nuestra legislación y nuestros legisladores suelen recurrir a fórmulas que provienen de otras realidades jurídicas, ¿no? Nuestros códigos, nuestras leyes penales, sobre todo, generalmente son producto de lo que Hurtado Pozo, un penalista peruano, denomina la importación de leyes penales, ¿no? Esto ocurre en todos los ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito procesal, ¿no? Y esto sin duda resulta ser un primer obstáculo porque utilizamos una herramienta de prevención y evidentemente de protección, que es la legislación penal y la procesal penal y evidentemente también la penitenciaria, eh, con una herramienta que puede resultar inadecuada para controlar nuestros problemas de criminalidad. Nuestros problemas de criminalidad, Alfonso, que además aunque son más o menos persistentes, van variando en función a externalidades particulares, ¿no? Tú dabas un dato hace un momento sobre la tasa de criminalidad violenta en Perú, ¿no? Las muertes, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Esa data, particularmente en el caso peruano, ¿no? Ha tenido un incremento brutal en los últimos meses del año pasado y los meses iniciales de este año. Con lo cual, ese dato te va a permitir reconocer que las fluctuaciones también influyen en lo que es el análisis de la cuestión criminal, ¿no? El tema que un poco conversábamos, sin duda, era en qué medida nuestras reacciones penales, y creo que ahí coincidimos, Alfonso, que son marcadamente punitivistas, es decir, que se usa la ley penal, que es la herramienta más intensa del ordenamiento jurídico, eh, además se utiliza en las expresiones más duras que puede tener penas privativas de larga duración, eh, cadena perpetua en el caso peruano. Y esa herramienta se termina desarrollando a partir de una política del Estado que parece desarrollada emocionalmente, ¿no? Y acá esto enlaza con la idea del miedo al delito, ¿no? ¿Cómo es que el miedo al delito, que es un concepto que
en la criminología lo vas a apreciar desde hace más de 40 años. Los norteamericanos, los criminólogos de habla inglesa hablan del fear of crime ya desde hace más de medio siglo. Ese concepto para que pues puedan generar parece empleo en las zonas tan donde haya ambiguo e menor des... impreciso que da lugar a prácticamente cualquier expresión de respuesta penal sin importar, primero, su coherencia con nuestro modelo de Estado de Derecho Doctor, ¿cuáles social y serían los democrático, temas que principales, tiene de según hecho su una experiencia, que se serie deberían de abordar garantías en y empresas? presupuestos, ¿no? Intervención mínima, dignidad de la persona, la finalidad de la pena tiene que ser la resocialización, principio de legalidad, humanidad de las penas, etcétera, 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 ¿no? Pero además se enfrenta otro problema, ¿no? Que es la lógica de la eficiencia, ¿no? Y la eficacia en particular. Son normas que, por más intensas que fueran, no parecen ser eficaces frente a la criminalidad. Entonces, uno se pregunta, Alfonso, por qué nuestra política criminal expresada en normas penales y procesales penales y penitenciarias, evidentemente, parecen estar orientadas a enfrentar el miedo al delito únicamente a través de la herramienta punitivista. Y esa herramienta, que es la pena, y la pena de alta intensidad, parece no ser eficaz. Entonces, algo está fallando en el sistema, ¿no? No solamente en el sistema de formación de la ley, sino también en el sistema eh, jurídico y judicial que aplica esa ley, pero particularmente revela una carencia que quizás sea una primera conclusión que pongo sobre la mesa del debate, querido Alfonso, tú que sabes de esto mucho más que yo, y es que nuestra criminología es una criminología anclada en el paradigma de lo especulativo y lo no empírico, ¿no? Es decir, la data que debería servir para tomar decisiones, la data con la que contamos es una data no necesariamente certera, una data eh, que no nos permite conclusiones seguras, porque muchas veces proviene de los propios entes del Estado, es decir, de las decisiones legislativas no tienen un sustento de data criminológica, es decir, data contrastable empíricamente, y por eso luego hacer el seguimiento de la eficacia resulta muy complicado, ¿no? Entonces, ahí viene el factor que tú mencionabas hace un momento, el uso de los medios, de los juicios mediáticos, para incrementar ese miedo al delito. El miedo al delito, Alfonso, es, el delito, mejor dicho, es un producto comercial, ¿no? Y por lo tanto, como producto comercial, es explotable, no solamente al nivel del cine y la televisión, que basta que prendas cualquier canal de streaming y vas a darte cuenta que gran cantidad de de las obras de cine o las series de televisión tienen que ver con el delito, ¿no? Sino que además uno prende las noticias y el 80% de las noticias son referidas a crímenes, ¿no? Y a un tipo de crímenes, los crímenes generalmente violentos, ¿no? Con lo cual pareciera que fuera el único tipo de criminalidad que tenemos. Y eso ya nos va dando un rasgo de ese uso de la más media para visibilizar un tipo de criminalidad y olvidarnos quizás de otro tipo de criminalidad. Y ahí viene el problema, ¿no? Que las decisiones legislativas, repito, dependen de emociones, además emociones claramente manipulables, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran problema que se tiene cuando se legisla a partir de un miedo al delito que, repito, es reactivo, es, eh, es manipulable, ¿no? Y por lo tanto carece de límites precisos, ¿no? Sobre todo para hacer ese contraste de eficacia que debería resultar necesario, ¿no? Creo que ese es un problema de nuestras regiones, Alfonso, y sin duda ponerlo esto sobre el tapete creo que es una un muy buen modo de comenzar este debate, ¿no?
Duda, querido Luis, pero yo históricamente destaco algo, porque he estado muy cerca, y lo conoces bien, de la Academia Peruana y las universidades. Ya son algunas décadas viajando continuamente, lo hacía antes con más frecuencia que ahora, y tocó vivir un poco la experiencia también del miedo para el momento en que la sociedad peruana debió lamentablemente enfrentar el tema del terrorismo, ¿no? De básicamente de Sendero Luminoso. Y para mí eso siempre será de una gran expectativa. ¿Tener alguna idea cuál fue el milagro que sacude a la sociedad peruana? Que definitivamente, yo a veces leo alguna noticia, no, definitivamente el terrorismo no es que desapareció, pero tuvo que replegarse, no sé por dónde exista todavía, pero no sé si ahí el miedo al delito hizo reaccionar también a la sociedad peruana para crear mecanismos de contención que iban más allá de la fuerza pública. La propia fuerza del ciudadano de resistirse a los actos de miedo que se traducen a veces en prácticas extorsivas. Tal vez, pienso yo, el terrorismo peruano, que de alguna forma tenía una suerte de ideología política, no vamos a discutir, a algunos les puede gustar y a otros no, pero en la realidad que nosotros vivimos hoy en Ecuador, el miedo al delito es una variable importantísima para qué, para acceder a las prácticas extorsivas. Esto de que las famosas llamadas vacunas, ya que son maniobras extorsivas, yo digo no son nuevas. En la década de los 20 en Estados Unidos, la mafia italo-norteamericana, que no se dedicaba realmente al tráfico de drogas, pero sí a la extorsión, al juego clandestino, a la prostitución y básicamente a la extorsión. Sí, vivía la mafia de la extorsión. Eso después lo experimenta de alguna manera también México, lo experimenta Colombia. Y estos procedimientos del miedo para llegar a consolidar estas maniobras extorsivas, yo pienso que es una realidad mirar hoy lo que ha significado un salto adelante y positivo en el caso peruano, como para dejar sin duda al terrorismo a la vera del camino, por lo menos hoy no es lo que era hace 30 años. Y me tocó en algunas visitas sentir esa sensación también de miedo, ¿no? Pero hoy, ¿en qué medida el miedo sigue presente para las prácticas extorsivas, que entiendo que esas sí las tienen día a día, ¿no? Incluso por la situación de la economía peruana, porque lamentablemente pasa eso, un país sube en su producción interna, pero ese país además donde tiene mayor poder adquisitivo es más proclive también a los procedimientos extorsivos, porque eso lo habíamos conversado muy brevemente cuando nos aprestábamos para situar algunas ideas. ¿En qué línea ese miedo se traduce en esos procedimientos extorsivos y qué mecanismos de contención pretenden hoy en el Perú implementar, ¿no? Alfonso, mira, has identificado probablemente el problema de criminalidad que resulta más latente en este momento en Perú, que es el de las extorsiones. Bien, pero que sin duda nos vincula a un tema económico, ¿no? Porque, claro, la criminalidad también refleja eh, la bonanza, las carencias o la situación económica particular de un país. Mira, es muy curioso que esta repercusión de los últimos 2 años de las extorsiones se enfoca fundamentalmente en lo que se denomina la clase emergente, ¿no? Los emprendedores, ¿no? Personas que sin pertenecer, o sea, no se trata, perdón, por lo tanto, de extorsiones que se realizan sobre grandes organizaciones, sobre grandes empresas, ¿no? Es sobre el sector de clase media baja que desarrolla una actividad económica que vive el día a día, ¿no? Transporte de pasajeros, transporte de pasajeros a través de mototaxis, que es algo que ocurre en la región en la zona más periférica de las ciudades. Los grupos de música, ¿no? Que tienen una actividad productiva, pero que también un poco linda con lo informal, han sido los sectores más golpeados, ¿no? Y esto,
repito, Alfonso, nos permite reconocer que eh, se está dando una situación parecida a la que se dio en su momento cuando eh, se produjo esta suerte de visibilización de de los efectos mortales que tenía el terrorismo en nuestro país, ¿no? ¿No? Y esto se da a partir de un supuesto muy concreto, el caso, ¿no? De la bomba, un coche bomba colocado en una zona, ¿no? Miraflorina, ¿no? Que fue el primer ataque, o mejor dicho, el ataque contra objetivos civiles más visible. La zona, ¿no? Más residencial de la capital limeña, se colocó un coche bomba con explosivos que destrozó prácticamente dos bloques completos y produjo una cantidad de muertes no común, ¿no? Eso generó un impacto natural que hace que el miedo ya no sea un miedo cómplice con el delito, sino un miedo reactivo frente al delito, ¿no? Y eso parece que va a ocurrir en Perú. Esto, sin embargo, Alfonso, me lleva a hacer una reflexión, ¿no? Que quizás se puede poner en análisis o en contraste con la realidad, ¿no? Que ocurre en otros países, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, ¿no? Y es que sí, de hecho ayudó mucho que la sociedad, sobre todo en un país tan centralista como Perú, en donde dos o tres ciudades son las que tienen la mayor cantidad de población, tienen mayor manejo de recursos, etcétera, el ver que no era un problema de algunas regiones distantes, sino que era un problema de todo el país, ¿no? Visibilizarse este acto terrorista, es que hubo una respuesta ciudadana, ¿no? Como ocurrió en España con Atocha, ¿no? Es decir, es una reacción común de ya resistencia y ponerse de pie frente al delito. Pero en el caso peruano esto venía acompañado de un tipo de respuesta legislativa de excepción. Y ahí viene una pregunta que cae de Madura, ¿no? ¿En qué medida pareciera que los regímenes de excepción de un derecho penal del enemigo, si lo queremos llamar así, son la única salida a estas situaciones de criminalidad galopante? En el caso en el caso peruano, salieron una serie de decretos legislativos, no eran leyes, eran decretos ley, perdón, no eran decretos ley legislativos debatidos en el Congreso, sino que fue el Congreso el que le dio facultades al gobierno, ¿no? Al ejecutivo de Alberto Fujimori, que además, repito, había, ¿no? eh, dejado sin efecto la Constitución, etcétera, ¿no? Y había irrumpido con cierto antidemocráticamente en el Perú. Y fue esa legislación que luego fue declarada inconstitucional la que habilitó la contraparte, ¿no? Que era la suerte del miedo a la ley por parte del delincuente, ¿no? Y ahí se genera una gran pregunta, ¿no? ¿En qué medida pareciera que en nuestros países la criminalidad de alta intensidad solo pudiera solucionarse a través de respuestas de enemigos, respuestas bélicas prácticamente? Y es un gran tema, ¿no? Porque de hecho, frente a esta situación en Perú actual, ante las extorsiones, secuestros, etcétera, ya comienzan a aparecer las voces que buscan, pues, un Bukele peruano, ¿no? Es decir, alguien que venga con una aplicación draconiana de la ley penal y que equilibre todo, ¿no? Ojo que en el caso peruano, pese a que luego se declaró inconstitucional, pues el problema criminal ya se había superado en gran medida porque los altos mandos estaban detenidos, ¿no? Y aunque se desarrollaron nuevos procedimientos, ya estaban bajo, ¿no? Estaban con la libertad restringida y ya no habían sido, pues, muchos de los componentes de estos grupos terroristas desarticulados, ¿no? Entonces pareciera, ¿no? Y esto lo pongo sobre la mesa, Alfonso, pareciera que en nuestros países eso fuera parte de de nuestras necesidades frente a los problemas criminales, ¿no? Yo creo que no. Quiero ser
incauto, ¿no? Quizás un poco iluso. Creo que mejorar las instituciones, mejorar la credibilidad de las leyes y sobre todo los procesos de formación y aplicación de la ley penal eh, pueden llevar a una solución más sensata, ¿no? Pero pareciera que al ciudadano de pie lo que lo que el ciudadano de pie aprecia como lo necesario son respuestas duras, ¿no? Y creo que por ahí hay un sector que ya, y ahí vemos cómo lo jurídico se mezcla con como lo político, ¿no? Algunos sectores que incluso proponen que el ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, ¿no? Debería ser parte de, ¿no? De la política peruana y que incluso propugnan que sea parte de la solución a la criminalidad, ¿no? Son cosas que creo que solamente ocurren en nuestros países, ¿no? Línea de reflexión y de análisis. eh, He apreciado también, a diferencia de lo que en algún momento no se daba en Ecuador en los últimos tiempos, aparentemente sí. Me estoy refiriendo a, hablaba bien el tema de acudir a la ley como una suerte de discurso mágico, pero además desde la política criminal como respuesta al fenómeno de la criminalidad, también se espera no solo esa posibilidad de un derecho penal del enemigo en cuanto a intensidad, sino yo diría la eficiencia de los administradores de justicia. Yo he visto en el Perú, no son muchos casos, pero en casos de corrupción comprobada en los administradores de justicia, el sistema ha sido implacable, porque además eso representa un buen ejemplo a seguir para los otros jueces y fiscales. Te digo, en Ecuador también, y claro, el miedo al delito se alimenta cuando hay pérdida de la confianza ciudadana. Porque, caen presos y son puestos en libertad. Y algún juez llega incluso a tratar de legitimar una decisión, sin duda hasta ilícita, con el argumento de que ha sido también extorsionado o amenazado, que puede ser una salida de fácil utilización. Yo pienso que desde la política criminal, porque contigo coincidimos, Luis, que la criminología nos puede dar las variables explicativas para un fenómeno criminal, pero la política criminal nos dice la respuesta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo sí creo que, además de que yo no soy partidario de ese aumento sin límite de las penas, pero ustedes tienen la prisión de por vida, cadena perpetua, ¿no? Los argentinos van en la misma línea y aunque después la ponen revisable después de tantos años, etcétera. Pero se ha creído, ¿sí? Tanto en el caso peruano como en el caso argentino, que una buena respuesta ha sido también llegar a pena de máxima represividad. Ahora, yo pienso que frente a eso, la, le vuelve la confianza al ciudadano, la credibilidad en la administración de justicia cuando es eficiente y cuando son muy pocos los casos de jueces que se den al ámbito de la corrupción, porque en el Perú hay casos de jueces sancionados, desde niveles pequeños a niveles más altos. Yo sí creo que también el miedo al delito puede de alguna manera ser enfrentado con una administración de justicia penal eficiente y en el máximo del nivel posible, no corrupta, ¿no? Porque si no tiene confianza el ciudadano, ¿cómo acude si sabe que mañana ese delincuente puede estar otra vez en la calle? Entonces, yo pienso que la administración de justicia también tiene un rol importantísimo y en eso, por lo que se conoce y se sabe públicamente, y ustedes tienen una administración de justicia que se hace conocer al público, a diferencia de lo que todavía pasa en Ecuador, siendo el proceso constitucionalmente público, hay mucha restricción para conocer cómo realmente se manejan las audiencias, lo cual se presta a veces para que haya hasta manipulación política por ciertos intereses en el desenvolvimiento de fiscales y de jueces, ¿no? El caso de ustedes, yo veo audiencias de habeas corpus en diferentes niveles, que ahí están a la vista del público para que aprecie cómo sus jueces están actuando. Yo creo que también es una variable que merece considerarse para que la ciudadanía tienda de alguna manera a tener menos miedo al delito. Sí, claro, sin duda la variable que introduces, Alfonso, es importantísima, ¿no? Porque, claro, el miedo al delito no solamente tiene que ver con el hecho del delito en sí, ¿no?
como el acto del victimario, sino también tiene que ver con la capacidad de, o lo protegido que se siente la víctima cuando ocurre un acto en su perjuicio, en su agravio, ¿no? Y eso evidentemente tiene a los órganos de administración de justicia con una posición central, ¿no? Pero hay algunos problemas ahí, sin embargo, querido Alfonso, ¿no? Y es que, lamentablemente, en nuestro modelo, nuestro sistema tiene un gran problema que no sé si ocurrirá en Ecuador, pero es un problema significativo, que es la provisionalidad de los jueces y los fiscales. Los jueces y los fiscales no tienen estabilidad, por lo tanto, generalmente cumplen funciones supliendo a otro magistrado o desarrollando una función distinta a la que motivó su acceso a la carrera jurisdiccional o fiscal. Es decir, son secretarios, especialistas que son promovidos provisionalmente a la posición de juez, juez de juzgamiento, etcétera, ¿no? Ese carácter provisional es el que provoca que estos jueces tengan inestabilidad en el ejercicio de la función y por lo tanto no tengan la tranquilidad para desarrollar funciones de forma acorde con lo que revelan los elementos de convicción que corresponden a un caso particular. Entonces, ocurre mucho que la influencia de los medios de comunicación en estos casos sobre esos jueces o fiscales es tremenda. Claro, porque un juez provisional, un fiscal provisional, ¿no? Que, por ejemplo, cree en su sano juicio, ¿no? Por su leal saber y entender que, por ejemplo, en un caso concreto, correspondería darle libertad a una persona, pero si es un caso que ha generado mucho impacto mediático, ese juez no va a otorgar o ese fiscal no va a otorgar la libertad, porque se va a ver expuesto a los titulares, ¿no? Al cuestionamiento mediático, ¿no? Aquí yo siempre menciono un caso muy, muy particular, ¿no? Una juez a la que se le imputaba haberle dado libertad a como 30 personas que habían sido intervenidas en una intervención masiva de la policía. Al día siguiente aparece el presidente de su corte diciendo que no era provisional y que la apartaban del cargo, es decir, la cesaban. A los pocos días sale la juez ya sin trabajo, ¿no? Ya humillada públicamente diciendo que ella no fue la que le dio libertad, que le dio libertad fue la fiscal, que ella lo único que fue notificada de lo que ya la fiscal había decidido. Nadie reparó esa situación. Los medios de comunicación que dedicaron muchos minutos a dar cuenta de que la juez había dado libertad a más de 30 personas, resulta que no dedicaron ni 10 segundos. Entonces también hay un problema de el ejercicio de la libertad de prensa y de la forma en que se desarrolla en términos éticos, ¿no? ¿No? Evidentemente siendo respetuosos ¿no? Del imperio de la libertad de prensa, pero a veces la prensa, ¿no? Hay prensa amarillista que manipula la información e incurre en lo que tú has indicado hace un momento, los fake news, información que no es contrastada, por lo tanto no se cumple con los deberes deontológicos de la persona que ejerce la profesión, ¿no? De periodista o ejerce la libertad de prensa. Y ahí creo que hay un problema. Pero además de la provisionalidad y la influencia de los medios, querido amigo, está un factor que creo que es determinante, ¿no? Es lo que los, los alemanes, sobre todo la escuela de Hasselmann, denominaba el uso político del derecho penal, ¿no? Usar la ley como herramienta de eficacia, ¿no? Frente a un problema de criminalidad, el legislador, ¿no? Que es el que hace las leyes, tiene dos posibilidades, ¿no? Uno, legislar tratando de solucionar los problemas sociales detrás de esa criminalidad concreta, ¿no? Y esto evidentemente responderá a criterios de largo plazo, porque es la política, la legislación, la ejecución de esa política, ¿no? Por parte del Ejecutivo y luego los resultados. Nada a corto plazo. Pero el legislador que vive de la política, el político tradicional, convencional, no requiere o no tiene tanto tiempo, porque ya las elecciones son en un año, en unos pocos meses. Entonces saca una ley, ¿no? Saca la ley y dice, bueno, con esto incrementamos la pena y va a haber disuasión.
Pero, querido Alfonso, tú que sabes mucho más de teoría jurídica que yo, sobre todo teoría de la reacción punitiva, la teoría de los elementos disuasivos, las lógicas disuasivas de prevención intimidatoria que ya existían desde Feuerbach, no solamente requieren de la amenaza de la pena, sino requieren de cierta certidumbre respecto a que esa pena se va a aplicar. Pero lo que tenemos en Perú es, y nos llenamos de casos que son, Alfonso, falsos positivos. Los grandes casos de corrupción que tú ves, el 20% llegan a una condena, porque son supuestos donde habrá un componente de escándalo político, incluso de escándalo moral. No sé, pues la contratación de una persona que era la tercera, había sido enamorada de un funcionario público, pero que cumple con los requisitos del perfil de puesto, y se le imputa, no sé, colusión, negociación incompatible, que luego terminan siendo absoluciones. Ponte a pensar en el caso de caso público conocido en Perú de la investigación contra Keiko Fujimori, su partido político, incluso contra los abogados. Casos que se han caído luego de 8, 7, 9 años de investigación porque el caso no tenía sustento. Entonces creo que hay otro problema ahí. O sea, buscamos el efecto de generar confianza en nuestro sistema, pero el sistema con falsos positivos, con casos que se crean, pero que luego no prosperan porque no tienen una prognosis de éxito, pues terminan generando lo contrario de lo que quieren propiciar, generan incertidumbre, desconfianza, porque la colectividad lo que piensa es que, bueno, algún poder detrás ha logrado ese resultado procesal, cuando lo que ocurrió fue una mala decisión del acusador o del persecutor en lo que es la persecución del delito, valga la redundancia. Y con esto no quiero quitarte mucho tiempo, Alfonso, nos enlazamos a otro gran problema que tú has tocado muchas veces, ¿no? La guerra judicial, el lawfare, el usar los procesos judiciales como mecanismo de contienda, como parte de la contienda política. También hay gran parte de eso y creo que lamentablemente los modelos acusatorios donde el fiscal tiene el poder en la persecución penal parece que han llevado naturalmente a que ese fiscal sea una herramienta de lawfare. Me hace acordar, querido amigo, en el Ecuador el modelo acusatorio, una línea acusatoria adversarial, pienso yo que es mejor que el viejo modelo inquisitivo. Por lo menos en teoría, cuando Walter Guerrero Ibanco, ex presidente de la Corte Suprema de Ecuador, Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, ex fiscal general, y Alfonso Zambrano, que era el tercero de los mohicanos, el más joven de los tres y el que menos sabía, bueno, somos los coautores del Código de Procedimiento Penal para Ecuador, el anteproyecto. Y cuando ya estaba el anteproyecto en la asamblea y luego se convierte en ley y comienzan a haber estas dificultades por la actuación de los fiscales, Edmundo Urandia me preguntaba, compadre y amigo, ¿tú no crees, me decía, querido compadre, que nos equivocamos en el modelo? Yo le decía, no, porque lo ideal, y hablo de lo ideal, es que haya un fiscal que como titular de la acción penal investigue y haya un juez que actúe como juez de garantías penales. Yo pienso que esa es la idealidad del modelo acusatorio. Pero tú has dicho algunas grandes verdades, pasan en el Perú, pasan en Ecuador, posiblemente pasan en Colombia y en otros países de la periferia. Estos procesos de criminalización mediáticos que tienen una altísima incidencia política, donde hay sectores que están interesados en utilizar al sistema penal, lo cual significa a fiscales y a jueces, para liquidar a un opositor político o a una persona que ha tenido una gran proyección política y al que un día deciden desterrarlo de la arena política. Y para eso ocurre, lamentablemente, a malos jueces, que sí los hay, y a malos fiscales también. Entonces, a veces no solo es el tema de un mal fiscal, a veces se da un connubio ilícito entre fiscalía y judicatura, donde
ha pasado en algún proceso donde se acudió a jueces temporales, que en eso yo recuerdo a Venezuela y a Perú, el sistema interamericano ha condenado por la actuación de los jueces temporales, jueces, como digo, a veces golondrina. Se los convoca, vienen de provincia, se los lleva a un estatus muy alto para que allí actúen y cumplen una consigna política con la gran esperanza de que los puedan promover incluso hasta las altas cortes. Y yo recuerdo, en eso ha sido lapidario el sistema interamericano de derechos humanos contra Perú y contra Venezuela por la utilización de jueces temporales. Lo mismo ha pasado en Ecuador. Esos casos, que son, diría, de la última década, aún no llegan al sistema interamericano, pero terminarán llegando. Y como yo he tenido participación activa como defensor penal, porque sigo actuando como defensor en los casos que yo reviso y me interesan defender, yo digo, tarde o temprano, y cito el precedente, no pueden jueces temporales actuar. Porque ese juez temporal, bien decía Luis, casi que no tiene nada que perder, ¿no? Se la está jugando. Lo terminan aplaudiendo, incluso lo promueven. Pero en el Ecuador, esos jueces temporales que se han prestado para la persecución política y para el lawfare, sobre lo cual tú bien anotabas, sí, yo he escrito temas y comento temas, porque son la realidad que nos toca vivir en la Administración de Justicia Penal. Esa es la dura realidad, igual que la de los medios de comunicación. Entonces, esos jueces no, en el Ecuador no han sido premiados en verdad. Jueces temporales cumplieron una consigna. Mira que un caso muy importante, de 9 jueces de la Corte Nacional, solamente 2 eran titulares. 2. Los 7 eran jueces traídos de provincia. Entonces conocieron la audiencia de juicio, conocieron la apelación, violentaron derecho a la defensa y te digo como ejemplo real, prueba anunciada, aceptada el anuncio probatorio por la jueza de instrucción. Y cuando se llegó a la audiencia de juicio, de juzgamiento, esa sala de juicio calificó la procedencia de la prueba. Y como no se practica, yo les digo con todo conocimiento, pero fue anunciado oportunamente, ustedes han aceptado el anuncio probatorio, por favor practíquenlo. No, no lo practicaron. En apelación yo planteé la nulidad del proceso por violación de una de las garantías fundamentales como es el derecho de defensa, que nuestra propia constitución dice en el 75, en ningún caso quedará en indefensión, yo le digo a los maestrantes, en ningún caso es nunca. Pero y en apelación se planteó, señores, que regrese el proceso a la etapa anterior de la práctica de la prueba. No, no le dieron paso. ¿Por qué? Porque lo que había era que llegar, como sea, a ratificar una condena con un falso positivo. Y así también se sustanció la casación. Entonces, de 9, 7 jueces cumplieron la consigna histórica. ¿Para qué? Para invalidar la carrera política. Bueno, hasta hoy se mantiene invalidada, no es, eso tampoco es perpetuo por vida, pero esas son las realidades que también nos toca vivir, que hacen, ahí surge una suerte de miedo diferente al miedo al criminal atroz, ¿no? Es un miedo a una mala administración de justicia, que un día le puede pasar factura. Y alguien dice, mejor yo no me comprometo en términos políticos porque mañana también me pueden terminar pasando la factura. Y uno de las propuestas que hacía cuando conversamos para llegar a este momento que ha sido formidable, tú te referías algo a la criminología empírica versus la criminología de especulación. Un poco, querido Luis, quisiera escuchar y escucharte en esa línea. ¿Qué nos podrías tú plantear como reflexión? Y si es factible, yo haré, por supuesto, también mi contribución al tema. Con el mayor de los gustos, querido Alfonso. Yo sé que si hablamos de criminología, ¿no? Latinoamérica particularmente ha sido la fuente de una serie de reflexiones riquísimas, ¿no? Cuando básicamente tratan de examinar los procesos de selección, ¿no? Y los procesos evidentemente de criminalización derivado de esa selección básicamente social, ¿no? Eso que resulta ser una realidad evidente para quienes estamos detrás de los temas penales, que observamos que las comisarías están llenas de personas de una determinada clase social, que pertenecen predominantemente a ciertos
eh, sectores de la población, ¿no? Que es una realidad innegable si uno además observa luego la población penitenciaria. eh, Parece que no ha venido acompañado, lo digo humildemente, con, con una serie de herramientas que permitan contrastar a través del uso de herramientas de la ciencia, de la investigación científica, mucho de esa data, ¿no? Alfonso Serrano Maillo, conocido criminólogo que tú también conoces, él marca pues esta suerte de tradición antiempírica que existe en nuestros países, ¿no? Claro, en base a este dato que es innegable y que sí tiene alguna fuente de contraste científico, como es la estadística penitenciaria, requiere pues de otros elementos adicionales, ¿no? Lamentablemente, nuestros países, mm, evidentemente consecuencia de un desinterés absoluto por la cuestión criminal y sobre todo por la figura del delincuente, ¿no? Porque el delincuente lamentablemente es el reflejo de una sociedad en particular, ¿no? O sea, una sociedad tiene los delincuentes que esa misma sociedad genera, ¿bien? Sin intentar victimizar al delincuente, ¿no? Pero sí es claro que la delincuencia muchas veces es consecuencia de carencias, de falta de oportunidades y una serie de circunstancias, incluso socioeconómicos, que conducen a una persona en un momento determinado a infringir la ley penal. Eh, pero esto, repito, pareciera necesitar de un acicate adicional, ¿no? De un componente adicional, de un elemento adicional que debería ser el uso de herramientas de trabajo científico que permitan, sobre todo, aterrizar en el momento siguiente, que es el de formación de la ley, porque el derecho penal, y en particular la ley penal, requiere de información proveniente de la criminología para poder crear la ley, mejorar la ley o desaparecer las leyes que no funcionan. Y creo que ahí tenemos una tarea pendiente, ¿no? Introducir mayores herramientas de investigación criminológica de corte científico, no solamente en las instituciones que tienen que ver con la cuestión criminal, sino también en nuestras instituciones educativas, ¿no? Nuestras universidades, hablo por Perú, creo que Ecuador no tiene tanto ese problema. Si lo tiene de un modo distinto. Las universidades, en la mayoría de casos peruanos, solamente tienen un curso de unos pocos meses en toda la carrera de criminología. Y en la que se sigue hablando de Lombroso, Ferri y Garófalo, y ese es todo el curso, ¿no? Y creo que esa es una deuda que tienen las universidades, ¿no? Tratar también de generar una suerte de orientación hacia el estudio criminológico que permita, pues, contar con una visión más integral de lo que es una visión más integral de las herramientas para enfrentar la criminalidad y atender no solamente al victimario, sino también a la víctima, ¿no? Si uno contrasta esta realidad con, por ejemplo, referentes cercanos como España o México, observará que es una realidad completamente distinta, ¿no? De ahí hay carreras de criminología con salidas, ¿no? Profesionales para ese propósito, cosa que no tenemos en Perú y creo que también ahí tenemos una deuda pendiente, ¿no? Sí, los estudios criminológicos en Ecuador han estado y están orientados más al ámbito teórico. Es decir, no hay formación de campo en realidad y por eso es poco y nada lo que se hace en el caso particular por el sistema penitenciario ecuatoriano, que está olvidado, eh, al punto, y solo para tener idea, de aproximadamente 32.000 presos en la cárcel ecuatoriana. Hay más, este momento, y hay una queja que llegó hoy día de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preguntando por qué hay más de 1.000 casos de una población de 32.000 con tuberculosis en estado avanzado. Que eso es una epidemia terrible, ¿ah? Con las consecuencias devastadoras que se van a dar. Entonces ya existe el reclamo. Y conversaba en estos días con un invitado, un médico que trabaja en epidemiología y en salud pública. Y yo le decía,
¿Qué hay que hacer? Tendrían que estar aislados. Y llegó una cárcel que tiene como 180 hectáreas, la de Guayaquil, de las cuales se aprovechan solamente 40. No hay la decisión del señor Estado de crear un centro hospitalario dentro de la cárcel para que no diga que se van a fugar. Es decir, el Estado se ha olvidado del sistema penitenciario ecuatoriano y lo que ha generado esto es, como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visitas frecuentes. La cárcel ecuatoriana está autogobernada. ¿Por quién? Por los presos. Entonces, drogas, armas, extorsiones, secuestro de vehículos, son direccionados desde la cárcel, que se va a extrapolar, es decir, hay una organización criminal muy sostenida dentro del sistema carcelario ecuatoriano. Era necesario también dejar esa puntualización porque hablabas que se hace nada. Y te dejo, querido Luisito, con tus palabras finales, como conclusiones, las que tú estimes pertinentes, con el reiterado reconocimiento para tu presencia, que es por ahora la primera, porque ya hay muchos temas que comentar, como ya en tu área también, como es tema de responsabilidad penal de personas jurídicas, que abriremos un foro también latinoamericano sobre el tema, en el que tú seguramente serás uno de los primeros invitados, querido Luis. Te dejamos con tus Gracias, Alfonso. conclusiones, ¿sí? Mira, primero, insistir con quizás la última reflexión que tú has hecho, ¿no? Que tiene que ver con cómo entendemos finalmente la cuestión criminal o qué rol le damos a la prevención del delito en nuestro estado en particular, ¿no? O sea, observar que nuestros países entienden los establecimientos penitenciarios no como establecimientos orientados a la resocialización del ser humano, sino, como dice Zaffaroni, se transforman en auténticos almacenes de seres humanos, pues revela el poco interés que realmente tienen nuestras instituciones, hablo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la cuestión criminal y de hacer una política criminal orientada a la protección de bienes jurídicos, ¿no? Que está detrás de todo lo que es la idea de seguridad, ¿no? Precisamente esas fallas, esto sería una primera conclusión, una segunda conclusión, creo que tiene que ver con el hecho de que precisamente estas falencias son las que determinan que existe esta suerte de inseguridad general, ¿no? Que se traduce en miedo al delito, evidentemente, pero también se traduce en exigencias de respuestas punitivas draconianas, intensas y muchas veces indignas, ¿no? O sea, no satisfacen los mínimos del principio de dignidad de la persona humana, ¿no? Además de ser ineficaces, ¿no? Y aparecen toda una serie de discursos punitivos que son usados políticamente. Tercera conclusión, que es el uso político del derecho penal, ¿no? Claro, porque es fácil hablar de mayor pena y seguimos, ¿no? Llenando nuestras prisiones de seres humanos y seguimos generando lugares de hacinamiento, pero sin una solución real, ¿no? Pues se va generando pues una bola de nieve que viene luego provocando pues esa sensación de insatisfacción general que incluso parece llevar, y esto lo revelan algunas situaciones de convulsión social en nuestros países, a la idea de que es mejor, ¿no? Destruir todo, ¿no? Desaparecer todo y volver de cero, ¿no? Que son las visiones más anárquicas, ¿no? De respuesta frente a este tipo de situaciones, ¿no? Estamos generando la idea de ausencia de Estado. Y creo que ahí tenemos un gran problema porque además tiene que ver con la propia idea de democracia y del modelo democrático que asumimos constitucionalmente. Dicho esto, querido Alfonso, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerte y felicitarte por generar en un escenario donde esto no es tan común, un espacio de diálogo constructivo y de mejora, ¿no? Y generar básicamente ideas y masa crítica, ¿no? Que es lo que realmente se necesita para generar legislaciones y sistemas sensatos, ¿no? Que logren, ¿no? Que la ciudadanía viva en paz, ¿no? Que es un poco el objetivo final de la justicia misma, ¿no? Muchísimas gracias, querido amigo y profesor Luis Reina Alfaro, muy reconocido por tu presencia y queridos amigos y amigas, muchas gracias
por el tiempo que dedican a escuchar este diálogo del que esperamos sacar las mejores conclusiones que están en manos de ustedes también. Muchísimas gracias a todos y a todas.